La mañana en que mis padres desaparecieron, yo estaba sentada en los escalones de la entrada, con un tazón de cereal en las manos, ya blando, sin sabor, esperando. Esperando que mi mamá volviera a salir por la puerta, y dijera que todo era una broma. Pero no volvió. Dentro de la casa, sobre la mesa de la cocina, había una nota. No era larga. Estaba escrita en la parte de atrás de un recibo de supermercado. Reconocí la letra, era de mi padre. Eso ya se sentía extraño, porque mi madre odiaba escribir. El mensaje era simple, demasiado simple. Decía que necesitaban empezar de nuevo. Decía que mi tía Cheryl, en Ohio, tenía espacio. Y decía, lo siento. La palabra lo siento estaba un poco borrosa en una esquina. Me quedé mirándola mucho tiempo, tratando de entender si alguien había llorado al escribirla, o si solo era una marca de café. Decidí que era café. No sé por qué, pero en ese momento, me pareció importante acertar en eso. Tenía 11 años. Y lo más extraño de todo, era que mi tía Cheryl no sabía nada de ese plan. Lo descubrí cuando llamé desde la casa de un vecino, porque nuestro teléfono ya no funcionaba. Al parecer, llevaba semanas desconectado, y yo ni siquiera lo había notado. Cuando mi tía contestó, hubo un silencio largo. Tan largo, que pensé que la llamada se había cortado. Luego dijo, con una voz muy tranquila, demasiado tranquila. Oye, cariño, ¿qué quieres decir con que se fueron? No era exactamente una pregunta. Era más, como una forma cuidadosa de no decir lo que realmente estaba pensando. Esa misma noche, manejó 8 horas seguidas para venir por mí. Recuerdo estar sentada otra vez en esos mismos escalones, en la oscuridad, cuando vi las luces de su coche entrar en el camino, cerca de las 2 de la mañana. Ni siquiera esperó a que el coche se detuviera por completo. Salió, caminó directo hacia mí y me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo con fuerza, y yo podía sentir cómo su respiración temblaba, aunque intentaba mantenerse firme. En ese momento, entendí algo, sin que nadie me lo explicara. A veces, la forma en que alguien te abraza, dice más que cualquier palabra. Mi tía Cheryl tenía 51 años, vivía sola en una pequeña casa azul en Columbus, Ohio. Era una mujer tranquila, organizada, de esas personas que no necesitan hablar mucho para que todo funcione. Tenía 2 gatos, un jardín enorme que ocupaba casi todo el patio trasero, y un columpio en el porche que pintaba cada primavera, sin fallar, durante años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Pero tenía algo más, tenía paciencia. Conducía un Subaru viejo, hacía su propio pan los domingos por la mañana, y tenía más libros de los que yo había visto en toda mi vida. Y aún así, nunca habló mal de mis padres. Ni una sola vez. En ese momento yo no lo entendía, pero ahora sé que eso también fue una forma de amor. Los primeros meses con ella fueron raros. No malos, solo diferentes. Yo no confiaba en la estabilidad. Esperaba, sin darme cuenta, que todo volviera a romperse. Dormía ligero, despertaba con cualquier ruido, como si en cualquier momento alguien fuera a desaparecer otra vez. Sin que nadie me lo pidiera, empecé a hacerme pequeña. Lavaba mis platos, doblaba mi ropa, evitaba pedir cosas, a menos que estuviera segura de que la respuesta sería sí. Mi tía lo notó. Pero no dijo nada al principio. Hasta que un sábado por la mañana, en diciembre, puso un plato de tostadas frente a mí, se sentó, me miró con calma, y dijo: Kelly, quiero que escuches esto bien. Hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. No tienes que ganarte tu lugar aquí. Levanté la mirada, sin saber qué decir. No eres una invitada, vives aquí. Esta es tu casa, por el tiempo que necesites, y espero que sea mucho tiempo. No me obligó a responder. Solo, quería que lo supiera. Miré las tostadas. Pan casero, con mantequilla real, y mermelada de fresa que ella misma había hecho. Probablemente fue la mejor comida que había probado en mi vida. Y, de alguna forma, todavía lo es. Después de eso, las cosas cambiaron. No de golpe, pero poco a poco. Me inscribió a la escuela antes de Navidad. Fue a cada reunión, firmó cada permiso, y asistió incluso a una obra escolar donde yo apenas tenía 4 líneas. Se sentó en tercera fila, y aplaudió como si yo fuera la protagonista.
Cuando recibí mis calificaciones, la mayoría eran normales, algunas buenas, otras no tanto. Ella no hizo comentarios largos. Solo las puso en el refrigerador, con un imán en forma de libro. Como si dijera: esto importa. Y eso fue suficiente. Los años pasaron, sin hacer ruido. No hubo un momento exacto en el que todo mejoró, simplemente, un día me di cuenta de que ya no estaba esperando que algo se rompiera. Aprendí a confiar, poco a poco. Me hice mejor en la escuela, especialmente en matemáticas, algo que antes me costaba. Hice una amiga, Dana, que se reía de todo, incluso de cosas que no eran tan graciosas. Y por alguna razón, eso hacía que todo fuera más fácil. En 9º grado, me uní al periódico escolar. Ahí descubrí algo importante: me gustaba escuchar a las personas, hacer preguntas, escribir sus historias, encontrar esa frase perfecta que hacía que todo tuviera sentido. Mi tía leía cada artículo. Todos. Los guardaba en una carpeta, como si fueran algo valioso. Y mientras tanto, me enseñaba cosas, sin hacerlo evidente. Como manejar dinero, con papel y lápiz, porque no confiaba del todo en las aplicaciones. Como leer un contrato antes de firmarlo. Como decir: necesito pensarlo, en lugar de responder rápido. Pequeñas cosas, que en realidad eran grandes. Una vez, cuando yo tenía unos 16 años, me dijo algo que nunca olvidé. Vas a conocer personas que van a intentar decirte cuánto vales. Hizo una pausa, me miró con calma. Las personas que realmente te conocen, no necesitan decirlo. Escribí esa frase. No quería olvidarla. También se aseguró de algo más, algo importante. La semana en que me llevó a vivir con ella, habló con un abogado. Hizo todo legal. Guardianship, documentos, registros oficiales. No para castigar a mis padres, sino para protegerme. Quiero que nadie pueda venir un día y decir que no perteneces aquí, me explicó. En ese momento no entendí completamente, pero más tarde, entendí lo importante que fue. El tiempo siguió avanzando. Me gradué de la escuela secundaria un jueves de junio. Mi tía estaba en las gradas, con un vestido amarillo, llorando cuando dijeron mi nombre. La vi desde el escenario, y casi pierdo el control. Pero aguanté, hasta volver a mi asiento. Luego, Dana tomó mi mano, y eso fue todo. Lloré igual. Después fuimos a cenar, a su restaurante italiano favorito. Esa noche, me dio un sobre. Dentro, había una carta, escrita con su letra, y un cheque. Más dinero del que yo había visto nunca. Para cuando estés lista, me dijo. Para tu apartamento, o tus estudios, o ambos. Es tuyo. No supe qué decir. Solo supe que alguien creía en mí. Entré a la universidad, a 40 minutos de casa, estudiando comunicación. Y aunque tenía mi propia vida, volvía cada fin de semana. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque quería. Porque esa casa azul, con el jardín, los gatos, y el pan de los domingos. Era el lugar más real que tenía. Tenía 24 años cuando conseguí mi primer trabajo real, en una organización sin fines de lucro en Columbus. Eso significaba algo importante: podía tener mi propio apartamento, y al mismo tiempo, estar a solo 10 minutos de la Casa Azul. La distancia perfecta. Mi tía me ayudó a mudarme un sábado. Se sentó en mi sofá, rodeada de cajas sin abrir, miró todo con calma, y dijo: «O lo lograste, Ellie». No solo hablaba del apartamento, yo lo sabía. La llamada llegó un martes, en octubre. Mi tía llevaba 3 días en el hospital, después de un problema del corazón. Los médicos decían que estaba estable, y yo la visitaba 2 veces al día. Ese martes por la mañana, me dijo que fuera a trabajar. «Estoy bien, tengo un libro, el control remoto, y mi enfermera favorita», dijo con una pequeña sonrisa. Le hice caso. A las 11:14, sonó el teléfono. No recuerdo el camino al hospital. Solo recuerdo el silencio. Ese tipo de silencio, pesado, diferente, que llena una habitación cuando alguien ya no está. Me senté junto a ella, tomé su mano, y hablé. Le conté cosas simples: el trabajo, el pan que por fin me había salido bien, los gatos, como todo estaría bien. Y luego, lo más importante.
Tú me hiciste, susurré. Todo lo que soy, viene de ti. 2 días después, la abogada llamó. Había que leer el testamento. Pensé que sería solo un trámite, algo rápido, algo frío. Pero no lo fue. Porque cuando entré a esa sala, alguien más estaba ahí. Mi madre. 16 años, sin una llamada, sin un mensaje, sin nada. Y de repente, estaba frente a mí. Más mayor, desconocida, casi como una extraña. Dijo mi nombre, empezó una frase, y no la terminó. Yo tampoco. La abogada comenzó. Mi tía me dejó la casa, sus ahorros, todo. Luego, leyó una carta. Corta, clara, muy ella. Decía que había visto a una niña convertirse en una mujer fuerte. Que todo lo que había construido, era para la persona que estuvo presente, cada día. Y luego, una frase que lo dijo todo. La presencia no es algo pequeño, es todo. Mi madre se quedó en silencio. Después dijo. Soy su hija. La miré, con calma. Lo sé, respondí suavemente. Pero ella fue quien estuvo ahí. No levanté la voz, no hacía falta. Porque la verdad ya estaba dicha. Salí de ese lugar, respiré profundo, y entendí algo. Mi tía no solo me dio un hogar. Me enseñó qué significa estar, de verdad, para alguien. Esa noche, en mi apartamento, abrí mi diario. Y escribí. Ella me eligió, cada día. Y yo, haré lo mismo. Porque al final, no es la sangre lo que define una familia. Es la presencia. Es quedarse, cuando sería más fácil irse. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, Call to Action, CTA. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario, quiero leerte. Y no olvides suscribirte, porque aquí, las historias no solo se cuentan. Se sienten. Corazón rojo.